yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la nueva serie Lo que ellas piensan y hoy traigo una invitada de lujo. Esta invitada es MBA, empresaria máster en fiscalidad, empresaria licenciada en administración con énfasis de aduanas, comercio internacional, CEO del grupo Desacarga, empresa de logística internacional y presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica. Oigan, qué currículum más impresionante. En el 2010 también estuvo como candidata para primera vicepresidenta en la fórmula con Otón Solís Fallas. Una mujer que también ha sido destacadísima por la revista Forbes en años recientes como una de las mujeres más poderosas de Centroamérica. También es esposa y madre y, ¿por qué no? Sus hijos son adorables, grandes amigos míos. Hablo de Mónica Zegnini. Doña Mónica, ¿cómo está? Buenos días. Un placer, Gerson, la verdad, muchísimas gracias, gracias por esas palabras y un placer estar aquí con vos en tu programa. Ok, vamos a entrar de una vez a las preguntas que traigo hoy para doña Mónica. Yo sé que a todas las mujeres que están escuchando este podcast les va a servir todo lo que vamos a hablar. La primera pregunta que tengo, doña Moni, es, tienes varios años de experiencia en cargos públicos y política, pero ¿cómo? Eso está buenísimo. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo entraste a eso, a la política? Sí. Bueno, creo que todo inicia, Gerson, cuando, bueno, yo estudio, como lo mencionaste ahora, comercio internacional y aduanas, y ahí me voy especializando, sacando una licenciatura y posteriormente un posgrado. Y todo este, digamos, este deseo de estarme actualizando, de estarme capacitando, hace que a mediados de los 90 el país sufre una serie de cambios en cuanto a la política de incentivos a las exportaciones y había bastante preocupación en el país sobre cuál, finalizados los contratos de exportación, hacia qué régimen podían optar los exportadores para poder seguir siendo exitosos en los mercados internacionales y poder seguir colocando productos no tradicionales, ¿verdad? No seguir dependiendo del café, del banano, ¿verdad? Sino que cómo creábamos una plataforma intencional en el país para promover las exportaciones y estaban las opciones del régimen de zonas francas y de perfeccionamiento activo en el cual yo había estudiado bastante y desde la empresa también asesorábamos a los clientes en esto. Entonces, con base en eso, yo le hago un planteamiento a la Cámara de Exportadores, a Cadesco, y a partir de ahí creo que fue el inicio, ¿verdad? Ante la pregunta que me haces de cómo inicia, creo que inició siendo una persona siempre interesada, porque eso fue hace 25 años y hasta el día de hoy ha sido una de las características que más me destacan en los órganos colegiados en que participo o en los foros en que participo, y es mi interés constante de servir y de proponer soluciones a los retos que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, esto creo que me ha abierto puertas eh, por ese interés de colaborar, ¿verdad? Y así fue como inició todo. En ese ejercicio, en el año 2009, siendo yo ya directiva de la Cámara de Exportadores, porque entonces esto me abría puertas también para formar parte y liderar procesos dentro de las cámaras empresariales. Incluso llegué a ser la presidente de Cadesco en ese entonces, pero es costumbre que cada año electoral los candidatos de los distintos partidos políticos quieran ir a las cámaras empresariales para presentarles sus planes de gobierno. Así es como conozco a Otón Solís. Él llega a la Cámara de Exportadores, nos hace el planteamiento. Ahí tenemos, de hecho, unas diferencias con respecto al régimen de zonas francas, pero creo que a él le llamó la atención la posición y la forma en que yo defendí el tema y se lo expuse. Eh, y posterior a eso, me invitan a una reunión del grupo de empresarios dentro del Partido Acción Ciudadana, y ahí es donde me conocen y me hacen la invitación. Don Otón Solís me hace la invitación para que forme parte de su fórmula, ¿verdad? Para que lo acompañe como candidata a la primera vicepresidencia. Yo tengo un par de conversaciones con él para acordar hacia qué temas nos íbamos a enfocar, porque
no coincidíamos en todo, ¿verdad? No estábamos de acuerdo en todo, pero en los temas principales que les puedo contar fueron tres temas básicamente, que era la eficiencia en la administración pública, la ética en la función pública, por supuesto, y la justicia social, ¿verdad? Promoviendo, por supuesto, el desarrollo del parque empresarial en el país, la eficiencia en el desarrollo productivo y la competitividad del país, que son temas que me apasionan. Luego de conversar con él sobre esto, yo estuve de acuerdo en acompañarlo, ¿verdad? Entonces, esto es como un resumen de cómo yo llego a participar en esa fórmula presidencial sin ser partidaria del PAC en ese entonces. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, que a pesar que no quedamos en segundo lugar. Fue el año en que doña Laura Chinchilla asume la presidencia de nuestro país, pero yo recorrí el país completo, ¿verdad? No solamente eso, sino que Dios me permitió conocer desde adentro cómo funciona un partido político, cómo funciona la política, y bueno, a partir de ahí son muchas enseñanzas. Yo siempre creo que hay un propósito, sobre todo porque me gusta tomar en cuenta a Dios en mis decisiones importantes, bueno, en realidad en todas mis decisiones, pero esta obviamente fue una que sometí al consejo de mi familia y por supuesto de Dios. Y creo que fue un proceso que me dio muchas herramientas y el conocimiento del país en general, de muchas áreas y necesidades que tiene el país, y lo pude palpar de cerca, ¿verdad? Siempre digo que para mí era impresionante llegar a las comunidades, a pedirle el voto a la gente y cómo la gente me decía, eh, otro político más, me viene usted a pedir el voto y ofrecerme cielo y tierra, y por qué yo, y yo le decía, usted tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir yo? ¿Verdad? ¿Por qué iba a creer esa persona en mí si han pasado 100 políticos por ahí ofreciéndoles lo mismo, seguramente? Entonces yo le decía, usted tiene toda la razón, lo único que le puedo decir es que le doy mi palabra y que me dé por favor la oportunidad de poderle demostrar cuáles son mis intenciones. Porque qué más le iba a decir uno a la gente, ¿verdad? Si la política ha defraudado mucho a las personas y las han usado, ¿verdad? Para poder ascender al poder y después se olvidan de ellas. Entonces, pues para mí fue una muy linda experiencia que atesoro. Y después de eso, pues he seguido en mis cargos empresariales, formando parte de juntas directivas del sector empresarial del país, y ahorita estoy en la presidencia del Consejo de Promoción de la Competitividad, que eso me tiene muy contenta porque es una forma de incidir a través de políticas públicas y hacer el puente entre las distintas instituciones para que el país pueda ir tomando las decisiones de manera oportuna, independientemente del gobierno de turno. Lo que nos interesa es ver al país creciendo, ¿verdad? Bueno, todo eso que me estás contando, definitivamente toda una experiencia riquísima. Y ahora que mencionabas hace un rato lo del tema con Otón Solís, bueno, eso fue un tema que fue inclusive noticia, que habían discrepancias de pensamiento y cómo lograron igual cristalizar y concretar esa fórmula presidencial para ese momento, que evidentemente lo del fenómeno de Laura Chinchilla fue algo arrasador, ¿verdad? De poner a la primera mujer presidenta, una reivindicación histórica, podríamos llamarle así, sobre el Sí. tema de mujeres gobernando en el país, pero yo creo que nos perdimos de mucho con una mujer de este calibre, ¿verdad? Bueno, ojalá alguna vez Dios nos dé la oportunidad de tener algo así. No me voy a adelantar a las preguntas que vienen porque va un poco más sobre eso. Hace un rato, cuando iniciábamos, yo te decía que, al presentarte, decía que eras una de las mujeres más poderosas de Centroamérica, de acuerdo a la revista Forbes. Y la pregunta sería, ¿te ves así? ¿Te ves así? Sí, sí, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque depende de lo que usted considere poderoso. Yo creo que las personas tienen distintas concepciones de qué es ser poderoso, ¿verdad? En mi caso, y que tiene que ver incluso por qué yo acepté una posibilidad de llegar a ser la vicepresidenta del país, es porque yo creo que el poder es una herramienta maravillosa para hacer cambios, Gerson. O sea, el llegar a ocupar un puesto de poder no es un éxito por sí mismo. Es una herramienta que me abre la oportunidad de poder incidir positivamente en la gente, en el país y demás. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? De incidencia, de influencia,
creo que Dios ha sido bueno conmigo y me ha abierto puertas y me ha colocado en posiciones de liderazgo que son reconocidas tanto localmente como internacionalmente, y por eso es que creo que la revista Forbes ha valorado mi trayectoria y me ha reconocido por eso en varias ocasiones como una de las mujeres más poderosas de Centroamérica. Pero creo que es por eso, ¿verdad? Por la capacidad de incidir, de liderar procesos difíciles en el país relacionados con la competitividad, relacionados con la ética pública también. Entonces creo que eso es lo que se me ha reconocido y gracias a Dios porque me permite también seguir siendo, teniendo espacios de influencia positivos. Y ojalá que se sigan presentando durante muchísimo tiempo porque sé que puedes aportar mucho a esta sociedad con tu sabiduría, con tu experiencia, de fijo. Lo Muchas vamos a gracias. necesitar como nación. Ahora, en toda esta experiencia que, vaya, es bastante vasta en cargos, en empresas, a nivel político, seguro que has tenido momentos buenos y algunos ya bastante complejos, que de hecho han salido a la luz pública. Lo del Banco de Costa Rica tampoco habría por qué mencionar mucho. No, no quiero entrar tanto en eso, quiero entrar en los momentos que te han llenado de más satisfacción. ¿Hay algún momento que rememores, que vos lo tengas ahí en la repisa colocado como este momento fue fantástico, magnífico? Este fue el momento que yo digo de los que más atesoro en toda esa experiencia. Sí, muy, muy interesante, porque efectivamente cuando yo asumo el cargo, me llaman para asumir el cargo en la junta directiva del Banco de Costa Rica. La verdad que yo me llené de mucha expectativa y deseos de poder hacer cambios desde ahí, ¿verdad? Porque imagínense ustedes lo que es llegar a la junta directiva, que es el máximo órgano de dirección de una institución pública, pero en este caso del segundo banco más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y el primero es el Banco Nacional, que es otro banco costarricense. Son los dos bancos públicos más grandes de Centroamérica y además los más grandes en Costa Rica, incluidos los bancos privados. Entonces, sin dinero, ¿verdad? El dinero sigue siendo un actor importantísimo en la economía y en el desarrollo y crecimiento de un país. Que las personas tengan acceso a capital para desarrollar sus emprendimientos, que las empresas tengan acceso a capital para desarrollar sus inversiones, ¿verdad? Es una política, una de las políticas públicas más importantes, ¿verdad? Para promover la reactivación económica y también para hacer generar oportunidades en todas las áreas y las actividades económicas, independientemente si el dueño de la empresa o la empresa tiene influencias o no, ¿verdad? Entonces, yo llegué con esa grandes ganas y energía de poder generar políticas y cambios desde ahí que pudiesen favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas, el crecimiento de empresas que tienen éxito en el mercado local e internacional. Iniciamos un proceso, ¿verdad? Debo decir que iniciamos una estrategia para que así fuese, incluso también una estrategia para favorecer la bancarización de las mujeres, ¿verdad? Y que esto les diera herramientas para crecimiento personal, capacitación y formación de sus propias empresas. Sin embargo, Dios me tenía preparado y la vida me tenía preparado un reto que yo jamás esperaba, ¿verdad? Sin embargo, Dios es tan sabio y llegado el momento de, como dice usted, de ese caso que ha sido muy publicitado, ¿verdad? Y que fue bastante cubierto por la prensa nacional, conocido como el cementazo, y resulta que a mí me tocó estar ahí en primera línea, ¿verdad? En primera línea de defensa. Al azar. Me tocó casi como Keylor Navas, ¿verdad? Estar ahí atajando los goles que fueron. Esto es una historia muy larga. Yo siempre digo, Gerson, que seguramente voy a escribir un libro porque es una experiencia que tiene muchos matices, que tiene muchas aristas. Yo lo leo si lo escribes. Ah, gracias, gracias. Muchas aristas de enseñanza para los jóvenes profesionales y para los políticos que quieren ingresar a este campo, eh, porque fue una situación muy difícil, pero que realmente sacó de mí lo mejor, ¿verdad?
Yo creo que a veces estas situaciones, porque es muy fácil, Gerson, hablar de ética, es muy fácil echarme un discurso y decir cómo debe ser la función pública, cuál debe ser nuestro comportamiento frente a situaciones de duda o de influencia o de corrupción, pero otra cosa es estar ahí, en el terreno de juego, enfrentando esos intereses, enfrentando esos actos de corrupción y esas presiones y amenazas, ¿verdad? Entonces, yo me vi enfrentada a eso, ¿verdad? Y una de las situaciones, digamos, que no puedo olvidar, porque cuando yo vuelvo a recordar, esto fue en el año 2017, entre 2016 y 2017, a lo que nos vimos enfrentados, ¿verdad? Incluso a manipulaciones y presiones como la amenaza de bomba que hubo en un momento para desalojar por completo el banco y que en esa estrategia se perdieran documentos, que en esa estrategia no se pudieran tomar decisiones. Esto se los cuento solo porque ya fue público, pero también para que puedan medir de alguna forma el nivel de presiones y amenazas que nos tocó enfrentar, porque no fue solo a mí. Y como uno, gracias a Dios, Gerson, algo de lo más importante que yo puedo decir es que yo llegué a ese puesto sin ninguna prebenda, sin negociar nada por debajo, con una trayectoria, gracias a Dios, limpia. Y eso fue lo que me permitió enfrentar a todos estos poderes y toda la corrupción que ahí se movió, porque no me pudieron sacar ningún trapo sucio, ¿verdad? Porque parte de las estrategias, cuando usted enfrenta a las personas que están actuando de manera incorrecta, lo primero que hacen es buscarte algo para sacártelo en cara y que te quedes callado, ¿verdad? Lo primero que buscan es cómo le zafo ahí, cómo le cerrucho el piso, cómo la expongo para que entonces se tenga que quedar callada, ¿verdad? Y las amenazas fueron constantes en esa línea, pero nunca me pudieron callar, ¿verdad? Nunca esas amenazas hicieron mella en mí, porque gracias a Dios, primero Dios y segundo, yo confiaba mucho en la trayectoria y yo estaba segura, ¿verdad? Que por más que me amenazaran, no había nada que me pudiesen sacar. Esto gracias a Dios y también esto me fortaleció, ¿verdad? Porque fue algo que gracias a Dios ya está en investigación, Gerson, y la gente tiene que saber que hubo gente encarcelada, que hubo allanamientos en los tres poderes de la República. Es que por eso es un caso, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de millones, porque alguien puede decir, pero hay casos que se perdieron más millones, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 30 millones de dólares. Pero es que no es tanto los millones, es todo el engranaje que había montado, ¿verdad? Toda la relación que había detrás de esto y que está en proceso de investigación y que yo espero en Dios que pronto ha llevado su tiempo el proceso en la fiscalía, pero es porque es bastante complejo, ¿verdad? Es un caso bastante complejo. Y que yo haya estado ahí, Gerson, o sea, imagínese usted, yo voy con planes distintos, pero Dios me tiene preparado, o no es que Dios lo preparó, pero Dios me preparó a mí para poder enfrentar una situación como esta. Y a pesar de que todavía hay gente que no sabe hacer la diferenciación entre todos los que estuvimos ahí, ¿verdad? Y a veces he leído comentarios como que yo fui parte de la corrupción, yo lo entiendo. La gente no puede manejar al detalle y por eso aprovecho este podcast más bien para aclarar una vez más que yo fui parte de las personas que denunció la situación, que si no hubiésemos hecho la oposición que hicimos a lo interno e iniciado el proceso de investigación, no sé cuántos más millones, porque el plan, y está documentado, el plan era muchísimos más millones, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones, pero gracias a Dios eso se pudo frenar y está ahorita en investigación. Entonces, bueno, esto no es satisfacción, pero sí, es que es una gran enseñanza. En la función pública nos vamos a enfrentar con eso, Gerson, porque todavía hoy día seguimos viendo casos de casos que uno dice, ¿cómo es posible que eso pasó? ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia, dentro de la caja, haya corrupción y se compren mascarillas que no son las que deben ser y se paguen millones de dólares?
¿Cómo? Eso sigue pasando, Gerson. ¿Y por qué pasa? Porque cuando llega a las manos de las personas que tienen que tomar las decisiones, cuando llega ese funcionario público o esa persona que está en un puesto de poder y de toma de decisión, no resiste a la tentación y a caer en la corrupción. Y por eso se desencadena toda una situación que termina afectándonos a todos, ¿verdad? Eh, por eso la misma Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y no son justos porque seamos buenos, es porque nos enfrentamos duramente a esas luchas de poder y Dios nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad? Por los principios también, porque hay que decirlo, los principios que uno trae desde el seno familiar, en la forma que fue enseñado, los valores, no se doblegan frente a esos actos de esas tentaciones, ¿verdad? Del dinero fácil, y demás situaciones que se enfrentan en esto. A veces ni siquiera es por obtener dinero, Gerson. Yo he podido ver que a veces es solo por ser considerado amigo del que está en el poder, ¿verdad? A veces es solo por quedarle bien al político más famoso del país. A veces es solo para que me consideren en un ascenso laboral. Entonces, esto es importante y aquí hay una enseñanza importante, que nada de eso le haga a usted dejar de lado sus principios, porque eso es construir sobre la arena, ¿verdad? Cuando usted pretende ascender o generar dinero a través de estas alianzas turbias, lo que está haciendo puede generarle resultados inmediatos, pero en el mediano plazo eso se desvanece entre sus manos. Y lo vemos, eso lo hemos visto una y otra vez, ¿verdad? Pero bueno. Impresionante todo lo que estás diciendo. Uno pensaría que los momentos de mayor satisfacción están compuestos de situaciones que son todas color de rosa, pero hay Sí. momentos que son complicados, que la forma en la que salimos de ellos es la que son las grandes hazañas que componen la historia de la humanidad. Y esos momentos Así. también son maravillosos. Yo hace un tiempo hablaba sobre la crisis del cambio y cómo la Ujú. gente le tenía miedo a la crisis, pero la crisis es una oportunidad única para reinventarse, para crecer, para cambiar, para prosperar. En la crisis, dicen algunos expertos, dicen, hay gente que hace, que llora y hay gente que hace pañuelos. Hay que saber Exacto. qué hacer en medio de la crisis y abrazarla sin temor, sabiendo que es una oportunidad única para cambiar y para mejorar. Me ha gustado muchísimo todo lo que has expuesto sobre eso. Y ahora que estamos hablando un poquito de estos temas, quiero tratar un tema que también se las trae. Es el tema de las desigualdades por situaciones de género. Y Ujú. me gustaría saber si en toda esta experiencia tan vasta que tenés, se te ha presentado algún obstáculo eh, por este asunto, por temas de desigualdad de género, para ser considerada en algún puesto o cargo. Ha sido, literalmente, voy a decirlo así, sin tapujos, ¿el ser mujer ha sido un obstáculo para que te nombren en algún puesto alguna vez? Sí, que es muy interesante, Gerson. Yo a esa pregunta tengo que responder sí y no, ¿verdad? No, no por lo que te decía al inicio, ¿verdad? Creo que parte de mi trayectoria, o más bien mi trayectoria ha estado fundamentada en ese interés que he tenido, que conlleva sacrificios, por supuesto, ¿verdad? Cuando el mayor de mis sueños era ser madre, y yo, gracias a Dios, Dios me da la bendición de poderlo cumplir en 4 ocasiones, pero también quiero ser parte de quienes aportan en el desarrollo profesional y empresarial del país. Entonces me veo enfrentada a esa combinación, ¿verdad?, de sombreros y de responsabilidades, que muchas veces se ve como un obstáculo, ¿verdad? Las mujeres que somos madres se ve como un obstáculo para poder crecer en nuestras carreras. Pero entonces, lo explico de esta manera. ¿Por qué digo sí y no? Digo no porque ha conllevado esfuerzo de mi parte y creo que eso es lo que me ha abierto puertas en el sentido de que la gente me tome en cuenta por lo que yo puedo aportar, no si soy mujer o no, ¿verdad? Entonces, he sido luz, ¿verdad? En los lugares porque tengo una opinión que dar, porque levanto la mano y doy una opinión, porque levanto la mano y doy una solución, ¿verdad? No porque soy Mónica Senini o porque soy mujer. Sin embargo,
Cuando ya hablamos de puestos públicos, por ejemplo, o incluso puestos en algunos puestos de decisión en liderazgos de organizaciones, juntas directivas y demás, sí debo decir que sí ha sido importante los avances que ha tenido la legislación y las políticas públicas para que sean paritarios, ¿verdad? No solamente por la oportunidad que le abre a las mujeres preparadas para ser tomadas en cuenta, sino también porque es una estrategia que produce muy buenos resultados. El hecho de que los órganos decisorios no estén conformados por mayoritariamente hombres. Esto ha traído un balance en la toma de decisiones y y produce mejores decisiones políticas, mejores decisiones públicas, porque por algo somos diferentes, aportamos, ¿verdad? Aportamos en esa diferencia una diversidad que es riquísima para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, sí debo reconocer, por eso digo que sí ha sido importante, porque en algunas ocasiones sí me han considerado porque requieren a una mujer empresaria, ¿verdad? No porque requieren a un empresario, sea hombre o mujer, no, porque específicamente el puesto está para que sea una mujer que obviamente cumpla con la idoneidad, ¿verdad? Esto es importante aclararlo también, porque no se vale que digan que una mujer llega a un puesto de liderazgo por ser mujer. Nunca, nunca hemos pedido y sería ir en contrario más bien de lo que fomentamos, de que la tomen en cuenta por ser mujer, no, es porque tiene las capacidades, tiene la formación, tiene la idoneidad, pero además es mujer y entonces va a combinar todo ese conocimiento intelectual o toda esa experiencia, la va a combinar también con sus habilidades como mujer y le va a aportar a la organización ese plus, ¿verdad? Claro, Entonces, para eso, sí. perdón, te interrumpía. Eso que estás diciendo me parece riquísimo entenderlo porque tanto hombres como mujeres tenemos habilidades blandas muy diferentes. Y está Exactamente. bien, es bueno que tengamos esas diferencias en las habilidades blandas que tenemos cada uno para liderar las organizaciones y aprovecharlas. Es lo que nos toca como sociedad para poder enriquecer los puestos de poder y que las empresas mismas miren hacia esas habilidades blandas y las se vean como parte de lo que necesitan en sus liderazgos. Eso es fantástico y que hayan políticas al respecto es fenomenal. Ahora, me estabas mencionando algo que también me interesó muchísimo, porque lo de ser madre, tenía una pregunta sobre eso, pero entonces voy a tratar de transmutarla para ver cómo la logramos cristalizar, porque eh, veo que en tu caso, pues la maternidad también juega un papel importante. 4 hijos hoy en día no se llevan fácil y vaya, yo que solo tengo a mi pequeño, a Evan, yo digo, padre de gloria, Dios mío, ¿cómo hago esto? Y lidiar con 4 ya es tremendo. Hay un estudio que leía hace poco sobre cómo analizaban los países nórdicos, específicamente Noruega y un poquito también Suecia, sobre la desigualdad de género en esos países y decían que no encontraban ninguna diferencia hasta ciertas edades, pero que la diferencia se desmarcaba de un pronto a otro cuando la mujer era mamá y que a partir de ahí, ese tiempo que estaba fuera, luego a la hora de reinsertarse en su puesto de trabajo, ya llegaba a tener una desventaja con los hombres que sí habían logrado permanecer. Entonces, tratando de transmutar un poco, porque lo de ser madre es una etapa muy importante en la mujer, ¿no crees que sería mejor equiparar la tortilla de alguna manera para hablarlo en tico y decir, los hombres también en esa etapa de paternidad deberían de salir de sus puestos como para equiparar un poco la balanza, primero también para darle ese derecho al papá de estar en la formación del niño y luego también para equiparar eso que cuando los dos se vuelvan a reinsertar en los puestos de poder, pues vayan equiparados y vayan iguales y no se dispare esa desigualdad de la que en algún momento puede estar sucediendo, aparte de lo de la idoneidad que ya también lo has hablado y lo has dejado bastante claro. Sí, muy bueno ese estudio, Erson, porque esa pregunta que me haces es una pregunta que se hace siempre y no podemos, a mí me gusta hablar con mucha franqueza y ser genuina y no engañar a la gente en decirle, ¿verdad? Frente a una pregunta, ok, Mónica, usted tiene 4 hijos, ha alcanzado un posgrado profesional, ha liderado procesos empresariales, ¿cómo ha combinado usted esos sombreros? ¿Sus hijos han sido un freno para usted? ¿Ser madre la ha detenido en ser? Y yo tengo que decir, sí, sí son un obstáculo, pero es un obstáculo maravilloso, como digo yo siempre.
¿verdad? No, no, por el mismo estudio que vos estás mencionando, lo que nos está diciendo es que, que cuando ya la mujer decide ser madre, eso puede frenar la carrera aparentemente, y es lo que quiero tratar de responderte a la pregunta. Vamos a ver. Mis hijos no me frenaron a mí la carrera. Lo que hicieron fue que fuera un poco más despacio, tal vez, que otras mujeres que no entran, ¿verdad? No, no involucran, digamos, el desarrollo de ser madres como algo importante para ellas o por otras razones que no vienen al caso. Pero en mi caso, yo he podido ver, digamos, que a la par mía han habido mujeres que se han desarrollado y quizás llegaron a ocupar puestos de liderazgo mucho antes que yo, porque no se detuvieron, digamos, en el desarrollo de una familia o en desarrollo de hijos, o lo combinaron de otra manera. Vamos a ver, me explico. Definitivamente el tema del cuidado en el hogar, ¿verdad? Y los estudios lo siguen demostrando, recae sobre la mujer, a pesar que cada vez hay más hombres responsables y entendidos de que esta es una tarea de igualdad, ¿verdad? Donde hay una distribución, donde debe haber una distribución equitativa entre las responsabilidades del hogar y de los hijos y de los adultos mayores, ¿verdad? Sin embargo, ese estudio que vos mencionás lo que dice es que cuando hay una pareja, ¿verdad?, de profesionales que van creciendo y llega el momento en que tienen hijos, la tendencia siempre es que la mujer la que decide quedarse en el hogar y el hombre sigue creciendo profesionalmente o desarrollándose fuera del hogar. Es una tendencia, incluso hay un estudio de Harvard donde estudiantes del mismo nivel, de las mismas carreras, que se colocaron en importantes empresas transnacionales, cuando llegó el momento de que se casaron o que decidieron desarrollar una familia, las mujeres, a pesar que tenían la misma formación o incluso a veces una formación profesional de mayor nivel, decidían quedarse en el hogar y era un acuerdo en las parejas, ¿verdad? Y esto se justifica porque las mujeres tendemos a sentir esa responsabilidad mayormente en nuestros hombros por temas culturales. Sin embargo, también es por temas que están demostrados científicamente en la forma que fuimos hechas las mujeres. Las mujeres fuimos hechas con una habilidad de cuidado, ¿verdad? Fuimos hechas con mayor sensibilidad para temas emocionales, para, ¿verdad? Para esa parte de cuidado, de sostener, de proteger, ¿verdad? Entonces es algo también natural, no es solo cultural, sino natural. Ahora, ¿cómo lo he logrado yo? ¿Cómo logré combinar todo y que una cosa no me echara para atrás en la otra? O sea, por ejemplo, yo tengo amigas que porque querían ser profesionales desistieron de ser madres, ¿verdad? O amigas que querían ser madres y entonces desecharon la parte profesional. Algo de lo que a mí más me preguntan es eso, ¿cómo logré las dos cosas? Porque soy una apasionada mamá. A mí me dicen cuál es su prioridad y su privilegio mayor, es ser mamá. Yo amo ser mamá, pero alguien que me ve en mi desarrollo empresarial no se lo imagina de esa manera. ¿Cómo lo logré? Y sería, digamos, lo que para mí es más importante. Primero, definitivamente, Gerson, tengo que ser justa en decir que escoger a la pareja ideal es fundamental en eso. Porque igualmente he conocido casos que a pesar que quieren desarrollarse, no lo logran porque no tienen una pareja que entienda que su esposa también tiene derecho a desarrollarse profesionalmente. Lamentablemente seguimos viendo eso. En mi caso, gracias a Dios, supe escoger bien porque Mario, que es mi esposo, entendió desde el principio y ha sido un apoyo fundamental. Es más, ha sido promotor de mi carrera profesional, porque incluso yo con mis tres primeros hijos saqué mi posgrado y alguien se preguntaré, ¿cómo hizo usted trabajando y estudiando y con tres hijos, de pañales y de chupones y todo? Y era Mario el que se quedaba, yo salía del trabajo y me iba a la universidad y llegaba a la casa a las 10 de la noche y Mario era el que le había puesto los pañales y les había dado la cena a los chiquillos, ¿verdad? Entonces, no, y de hecho tengo que decirlo que él insistió en eso porque yo me resistía, porque sentía que estaba siendo mala madre si yo no estaba ahí para mis hijos. Eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres y eso nos echa para atrás, porque sentimos temor, sentimos culpa, ¿verdad? Y yo tengo que decir que muchas veces yo lo sentí cuando no pude llegar
al colegio para una reunión de mis hijos porque tenía que atender una reunión importante en la oficina, o cuando no pude estar en el momento a que mi hija le dieron un premio de oratoria. ¿Cómo me organizaba yo? Bueno, llamaba a Mario y le decía que por favor fuera él, llamaba a mi mamá, llamaba a mi hermana. Entonces, este es el segundo punto. El primero, saber escoger bien quién la va a acompañar a usted en esa carrera profesional y de formar un hogar. Segundo, yo tuve una red de cuidado. Uno tiene que tener una red de cuidado para poder salir adelante y no morir en el intento. Y mi primera red de cuidado empezaba por mi esposo, por mi mamá. Gracias a Dios tuve la bendición de que mi mamá me ayudó muchas veces en cuidarme los hijos y mi hermana, ¿verdad? Entonces, las mujeres que no tienen esa posibilidad, porque no todas tienen la posibilidad de tener ahí una mamá que esté dispuesta, una abuela que esté dispuesta, o una hermana, una tía, una prima, por eso es que se han creado políticas públicas de redes de cuidado, ¿verdad? Precisamente en el gobierno de doña Laura Chinchilla se crearon los famosos secudis, que son centros de cuidado infantil, para aquellas mamás que no tienen esa posibilidad puedan llevar sus bebés ahí o sus niños que no están todavía en edad escolar y puedan ir a trabajar, ¿verdad? O puedan ir a estudiar. Entonces, estas redes son importantes para que esas oportunidades entre hombres y mujeres sean lo más equitativas posibles. Bueno, todo eso. Yo añadirle a eso que a mí me gustaría una licencia de paternidad más grande. Sí, bueno, eso está en discusión ya Esa en es la algunos. discusión en el plenario, claro. Sí, Sería interesante ver qué ocurre, qué cambios sociales ocurren con eso, porque todo esto, las políticas se crean, se prueban, se ve si funcionan y en el transcurso del tiempo, generando data, nos damos cuenta de si funcionó o no o si tenemos que modificar. La política es cambiante y yo creo que probar por ahí sería una interesante estrategia a futuro. sí. Te voy a preguntar ahora que dices todo esto y hemos hablado mucho cómo se debe involucrar a la mujer en todos estos temas. ¿Todavía crees que se deba involucrar más a la mujer de Estado y política pública? Hablemos de Costa Rica, de Centroamérica y más allá. ¿O ya estamos involucrando lo suficiente? ¿Estamos teniendo los alcances y las reivindicaciones que necesitamos? ¿O hace falta hacer un poquito más de esfuerzo para involucrar más a la mujer en temas de Estado y política? Absolutamente, absolutamente. Creo que todavía podemos hacer más. Creo que tenemos que seguir promoviendo y motivando a que las mujeres se involucren en política, por lo mismo que estábamos hablando. La tendencia sigue siendo a que no, mejor yo me quedo en la casa y vaya usted, involúcrese usted. Cuando hay datos estadísticos que muestran que cuando hay un puesto de dirección, por ejemplo, en una empresa, y la mujer se ha preparado y es tomada en cuenta para un puesto que requiere que, por ejemplo, se quede a veces más tarde de la noche o que requiere que tenga que viajar a otros países, la tendencia es que la mujer se echa para atrás y dice que no, porque siente ese temor de que tiene que atender a su familia. Igualmente pasa en política. La política es muy demandante, Gerson. Eso fue algo que se me olvidó mencionar cuando conté mi paso por ahí. Y es que es casi 24/7, ¿verdad? Yo Claro. a veces había que hacer giras todo el fin de semana porque es la relación con la gente, ¿verdad? Hay muchos temas que hay que manejar, hay que conocer bien al país, hay que conocer bien las políticas públicas, hay que informarse y hablar mucho con la gente. Entonces te absorbe, te absorbe totalmente cuando estás involucrado en política. Entonces sí deben haber espacios y facilitar de alguna forma que las mujeres se involucren más. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mujer aporta algo que el hombre no puede aportar, precisamente porque fuimos hechos diferentes, porque psicológicamente está demostrado, científicamente nuestros cerebros funcionan diferente. Entonces, si no tenemos la participación de la mujer en igualdad, digamos, de condiciones, nos estamos perdiendo la posibilidad de que el aporte, ese extraordinario aporte de la mujer, ese aporte diferenciado, sea parte de la política y sea parte de las políticas públicas y de la toma de decisiones. Requerimos esa parte del cerebro funcionando, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Y por eso creo que sí debe ser promovida, debe continuarse promoviendo la participación de las mujeres en la política pública. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace un mes y pico estuve participando en un evento en Pérez Celedón
es un megaproyecto que se quiere hacer por allá que se llama el CITAI. No sé si habrás escuchado alguna vez sobre eso, eh, pero es algo que es increíble. Una especie de megaconstrucción para la producción de la zona y que podría sacar al país de la crisis económica en la que estamos inmiscuidos. La idea de ellos es una idea visionaria, pero lo más tremendo es que involucra demasiado, pero demasiado así a fondo, como no te lo imaginas, a la mujer. Estuvieron la ministra de Trabajo, la ministra de la Condición de la Mujer, el presidente del Consejo Nacional de Producción, la gente del Instituto del Café. O sea, habían grandes actores hablando sobre lo que tenía que hacerse en política pública para involucrar a la mujer, porque estaban convencidos todos ellos, y yo también estaba convencido mientras estaba cubriendo el evento, de que las mujeres definitivamente son eh, parte de la solución a lo que Costa Rica necesita para poder levantarse en este tiempo. Si Qué no bueno. involucramos más a la mujer en temas de política pública y en temas sobre todo económicos, difícilmente tengamos una hoja de ruta para salir de todo este embrollo en el que estamos metidos. Ujú, Eh, Precisamente, y yendo en pos de la siguiente pregunta, quiero ujú. saber cuáles son los retos entonces que enfrentan las mujeres en esta temporada. Y hablemos y específicamente nos enfocamos cuando entramos en esta situación sanitaria tan compleja, tan difícil que nos vino a traer el COVID y todo este tema, toda esta vorágine sanitaria, ¿verdad? Toda esta situación pandémica, que es una locura. ¿Qué retos crees que están enfrentando las mujeres o que deberían estar apercibiéndose de esta temporada para poder resolverlos y poder ir en pos de una solución como país y sobre todo para las mujeres también? Sí, definitivamente, Gerson, combinar trabajo y familia, ¿verdad? Es uno de los mayores retos, poderse capacitar con la misma libertad y con la misma oportunidad que lo pueden hacer los hombres, que no tienen que pensar en que tengo que cuidar a mi hijo o darle de comer a mi hijo. Y aclaro que no en todos los casos, porque ahora hay hombres que se involucran al 100%, ¿sí? Me imagino que vos sos uno porque te he visto con tu bebé. Pero vamos a ver, el tema de la pandemia ha sido un espejo que ha dejado en evidencia y que habla más que las muchas palabras, ¿verdad? Ha sido muy cruel, muy injusto, porque a pesar que es una pandemia que nos afectó supuestamente a todos por igual en la humanidad, en el mundo entero, cuando se ven las estadísticas es impresionante el impacto que ha producido en las mujeres. ¿Por qué? Porque el teletrabajo, ¿verdad? El hecho que todos nos quedáramos en la casa, de que las familias tuviesen que resguardarse en sus casas, la carga cayó igual que siempre, mayormente sobre la mujer. Y entonces hubo mayores bajas laborales en la mujer, hubo mayores casos de depresión, de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, estos son datos, Gerson, que por eso digo que hablan más que muchas palabras, porque todavía es triste escuchar a veces algunas personas que creen que esto es un invento, que no es cierto que hay desigualdad, que no es cierto que hay injusticia contra la mujer, cuando las estadísticas una y otra vez nos lo siguen demostrando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los mayores retos? Ahora hablabas de paternidad, de las licencias de paternidad. Creo que no solo desde las políticas públicas, lo que podamos seguir haciendo para apoyar a las mujeres y que pueda haber una cancha más pareja, sino también desde las empresas privadas, ¿verdad? Hay políticas a lo interno de las empresas privadas y que ya algunas transnacionales lo tienen incorporado dentro de sus políticas internas, y que, por ejemplo, yo te puedo contar en el caso de nuestra empresa, en medio de la pandemia, bueno, lo primero que hicimos es tratar de mandar a la mayoría de personas a teletrabajo, facilitarles los equipos, facilitarles las condiciones. Y en el caso de las colaboradoras que tenemos, que son madres de niños pequeños, pues fuimos bastante flexibles en el tema del horario, ¿verdad? De podernos acomodarse, entender, ponerse en los zapatos de esas personas y poder acomodar las funciones. Por supuesto que aquí tuvimos mucha solidaridad entre los colaboradores, porque entonces tuvimos que ponernos de acuerdo, y aquellos colaboradores que no tenían dificultad, porque no tenían niños que cuidar, que pudieran asumir las funciones y demás. O sea, hubo mucha flexibilidad en podernos acomodar en el corto plazo
para que el impacto para estas madres fuera menor, ¿verdad? Por eso la flexibilidad de los horarios, de poder que si no podía en la mañana porque tenía que atender a su hijo o hacer el almuerzo o ayudarle con las tareas, fue terrible para las familias que tenían niños en edades escolares, que no tenían los equipos, que no tenían la conectividad. Todo esto afectó y generó mucho estrés y por eso los casos de depresión, por eso los casos de violencia. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, hablándole a las empresas y que las empresas asuman ese liderazgo y esa responsabilidad social de poder identificar si hay casos a lo interno de su compañía, de colaboradores con estos problemas y poderles apoyar, ¿verdad? Para minorar de alguna forma este tipo de impactos, ¿verdad? Todo eso es una tarea titánica que se nos viene. Exacto. Nos toca cada uno desde su trinchera como ciudadano a abordarla sin nimiedades, sin aspavientos, verlo de frente y decir, tenemos que ir a por esto sí o sí. Son retos que no podemos obviar ya más como sociedad, menos en una temporada tan crucial como la que estamos viviendo. Ujú. Y qué bueno que los tocas porque yo sé que a muchas y también a muchos, espero que también hayan varios hombres que estén escuchando este podcast porque van a sacar muchísimas buenas enseñanzas y conclusiones sobre esto. Espero que les esté sirviendo todo lo que estamos hablando. Ahora, esta pregunta que se viene es una pregunta que me gusta muchísimo, pero es más para conocer que en tu mente, en tu corazón, si está esta posibilidad. Yo te lo he dicho varias veces, que serías mi presidenta, que votaría por vos de fijo, pero no estás involucrada en este momento en algún partido, o al menos que yo conozca, o en alguna situación así. Pero Ujú. me gustaría saber, ¿te volverías a involucrar en una candidatura? Qué buena esa. Bueno, como dice el refrán, nunca digas nunca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, efectivamente, tengo varios años de no estar activa en ningún partido político, o sea, no soy afiliada en este momento a ningún partido político. Creo que la tendencia en el país ha sido más por personas que por partidos, ¿verdad? Eh, y yo me desligué del Partido Acción Ciudadana como a los 2 años que participé con Otón y después de eso se dieron unas situaciones en el partido que no comparto, ¿verdad? Y a partir de ese momento pues me desligué. Eh, pero bueno, igualmente anteriormente no era parte de este partido y actualmente debo decirte lo siguiente, Gerson, no puedo decir que nunca, no sé lo que vendrá en el futuro, qué oportunidades habrán en ese sentido y por qué no puedo ser hipócrita en decirte que no, porque yo tengo una vocación de servicio, ¿verdad? A mí, así como me sentí motivada en aquella ocasión a participar, esa motivación se mantiene. Sin embargo, debo decirte que en los últimos años la participación que he tenido tan intensa en organizaciones empresariales me ha dado un espacio de incidencia que me tiene muy contenta, ¿verdad? Y creo que desde ahí he podido aportarle al país y lo sigo haciendo y actualmente con la presidencia del Consejo de Promoción de la Competitividad he podido también liderar procesos importantes de incidencia pública y llevamos a cabo proyectos de incidencia independientemente del gobierno de turno. Esa es la ventaja, ¿verdad? Que podemos trascender a un gobierno de turno y poder fomentar políticas buenas para el país, mejores prácticas como las que estamos ahora comprometidos como país con la incorporación a la OECD, por ejemplo. Entonces, bueno, estoy en este momento, eso es lo que me tiene ocupada. Veremos qué nos depara el futuro, ¿verdad? Pero por ahora mis energías y mis pensamientos están enfocados en esta presidencia, en las oportunidades y los espacios de incidencia que podamos tener a través de esta organización. Parece genial el enfoque que has adquirido. Siempre tener un enfoque claro, centrado de qué es lo que se quiere y también de ver las oportunidades de incidencia que tenemos en la sociedad, porque a veces puede ser que uno esté en un cargo o en un puesto y no está viendo a quién está afectando ni cómo, pero que lo tengas tan claro de que estás
aprovechando el tiempo en los puestos en los que estás para poder afectar positivamente Ujú. a la gente, al país. Eso es maravilloso. Y ahora te voy a hacer una pregunta que ya has dislucidado un poquito sobre esto durante toda la entrevista. Y antes de finalizar, quiero, para poder ir indagando ya en eso, ¿qué papel ha jugado Dios en todo este tiempo? ¿Cuál sería yo creo que sería el papel, porque todo lo que has dicho ha sido una carrera, pero impresionante de lo que has hecho, no puede estarse sin ese componente. Entonces, te lo pregunto así llanamente, de una vez, ¿qué papel juega Dios en la vida de Mónica Senmini? Bueno, ¿qué papel? Lo primero, todo. Dios es todo en mi vida, Gerson. Y yo tengo que decirte, bueno, yo sé que compartimos la fe, vos y yo, pero aún en otras entrevistas donde me han dado la oportunidad de poderles contar un poquito también de mi vida, yo siempre termino, a pesar que debería ser lo primero, pero siempre termino porque cuando la gente escucha, digamos, la trayectoria o lo que yo les puedo contar, de las oportunidades que Dios me ha dado, y me preguntan, bueno, ¿cómo ha logrado todo eso? ¿Verdad? O qué mensaje puede darles ustedes a las personas, y yo no puedo dejar por fuera a Dios, ¿verdad? Porque Dios es mi todo, ¿verdad? Dios es quien me ha permitido poder enfrentar momentos difíciles y poderlo hacer con sabiduría, poder tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Porque si bien yo tengo una responsabilidad como persona de capacitarme, de formarme, de tomar decisiones, de tomar el consejo de otras personas, y al fin y al cabo Dios respeta esa voluntad también que tenemos como personas porque así nos hizo. Yo lo tomo en cuenta a Él porque hay un espacio, Gerson, donde yo desconozco. Hay un espacio que trasciende nuestras capacidades como personas, y es ese espacio donde Dios entra. Y lo dice la Biblia, que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Yo soy consciente que no soy todopoderosa. Yo soy consciente que no lo conozco todo, ni conozco las intenciones de los corazones de las demás personas. Y vieras que cuando uno va ascendiendo en puestos de poder o de liderazgo, ahí vos vas a percibir muchas luchas de poder, muchos intereses, empieza a moverse a veces cosas que no son agradables, ¿verdad? Muchas serruchadas de piso, muchas malas intenciones, y saber moverse en ese campo sin quedar tendido en el suelo, eso solamente Dios, que nos da la sabiduría y la gracia para tomar buenas decisiones, para no caer en ese juego y para poder seguir caminando con éxito, ¿verdad? Entonces, no digo que no es difícil, pero Dios me lo ha hecho fácil, así lo tengo que decir, es Dios quien me ha ayudado, y siempre yo termino dándole el consejo a las personas porque yo les digo, yo sería mentirosa si yo les digo a ustedes que todo esto lo he hecho con mis propias capacidades. No es así. La verdad, que todo lo he logrado gracias a Él, ¿verdad? Él es mi luz, Él es mi guía, Él es mi fuerza, Él es quien me sostiene, ¿verdad? A Él es cuando acudo, cuando he tenido momentos difíciles y también cuando he tenido momentos agradables y felices, porque sé que Él ha intervenido y es quien me permite tener la vida que tengo. Qué poderoso todo lo que acabas de decir, qué hermoso. Eh, ya casi nos vamos, dentro de poco ya nos está ganando un poco el tiempo, pero no quiero irme sin antes que nos puedas dar un consejo final a todas esas mujeres que están empezando y que desean tener una carrera exitosa, porque así es como es una carrera exitosa delante de Dios y delante de la gente como la suya. ¿Qué consejo les darías a todas esas mujeres que están iniciando y que quieren llegar a donde estás llegando e impactar de la forma en la que lo estás haciendo? Bueno, lindísima pregunta, porque yo tengo que decirles lo siguiente: no tengan miedo, no renuncien a sus sueños. Si usted quiere ser madre y eso es todo lo que usted sueña, séalo, que Dios le va a dar la capacidad para hacerlo bien, porque Dios no le va a mandar un hijo si no cree que usted tiene la capacidad para poderlo formar. Así que no tengan miedo.
Pero si también usted quiere ser una profesional, si quiere un mejor trabajo, si quiere desarrollarse en el área de las artes, de la cultura, en lo que usted quiera desarrollarse, pídale a Dios que la acompañe, pero hágalo, no tenga temor, no dude de sus propias capacidades. E incluso si usted tiene un sueño, pero cree que no tiene las capacidades para eso, hágalo, porque sí las tiene. Porque muchas veces la duda y el miedo es lo que nos echa para atrás. Y hasta que no nos vemos enfrentados a ese reto, no nos damos cuenta que realmente teníamos la capacidad para hacerlo. Entonces, Dios quiere que usted saque de usted las mejores capacidades porque Él se las dio, pero Él quiere pulirlas y se las pule a través de los retos que usted tiene que enfrentar. Adicionalmente, yo debo decirles, cuando las mujeres hemos tomado la decisión de combinar ambas cosas o dos o tres cosas, porque a veces igual sirven en otras áreas de su vida, ¿verdad? No solamente en lo profesional, en lo familiar, sino también tienen alguna área social que les gusta atender en sus iglesias o en algunas organizaciones no gubernamentales. Eh, Siempre puede suceder que haya un choque de agendas, ¿verdad? Que a la vez usted tenga algo muy importante que atender en su familia y otra cosa, una decisión muy importante en lo empresarial y se ve enfrentada a eso, a tomar una decisión, porque no somos todopoderosas, no somos omnipresentes, a veces nos va a chocar la agenda y tenemos que tomar una decisión. Lo importante es que la decisión que usted tome, hágalo pausadamente y no se sienta culpable después, porque eso tiende a suceder, ¿verdad? Yo siempre lo digo, yo creía que mis hijos se iban a morir si yo no estaba ahí con ellos, que yo era demasiado imprescindible para ellos. Y me fui dando cuenta y una de las herramientas que más usé con ellos fue hacerlos independientes. Haga a sus hijos independientes si usted quiere desarrollarse también en lo profesional, pero aún no solo por eso, sino si usted quiere que sus hijos salgan adelante sin depender todo el tiempo de usted. Las madres tendemos a ser muy sobreprotectoras y eso se vuelve en contra de nuestros hijos y de nosotras mismas. Entonces yo siempre cuento que cuando mi hijo Felipe estaba pequeño, una vez recuerdo que había un juguete en un mueble y como él tenía como un añito, apenas estaba empezando a caminar, él levantaba su mano tratando de coger el juguete y no llegaba. ¿Qué hacemos generalmente las madres? Tomamos el juguete y se lo damos en la mano. Pero ahí yo dije, no, no voy a hacer eso, porque yo veía que con solo que él se parara de puntillas, él iba a alcanzar el juguete. Entonces lo único que yo hice fue correr el juguete a la orilla del mueble y él se impulsó y agarró el juguete. Esta es una analogía de que a los hijos nosotros tenemos que ayudarles, no hacerle las cosas. Y eso fue un principio que yo apliqué con mis hijos y ellos desde primeras edades de primaria hacían sus tareas solos, alistaban sus bultos solos, ya después empezaron a alistar sus meriendas solos y esto me ayudó a que yo pudiese combinar la labor de madre con la labor profesional. Ese es un gran consejo que yo les daría después de la experiencia de tener ya 4 hijos. Tengo 3 hijos ya universitarios, prácticamente ya graduados, y una hija que se está graduando en los próximos meses del colegio. Y es uno de los consejos y principios que más me ayudaron para poder desarrollar y combinar todos estos sombreros como mujer. Vaya, qué tremendo todo. Cierro con esto, mujeres, las necesitamos definitivamente. Afectan nuestra sociedad. Los hombres no podemos solos. Aunque nos la creemos mucho, muchas veces queremos jugar de superhéroes, no podemos, no debemos. Y no lo hacemos bien tampoco. Necesitamos ese toque especial, ese color que ustedes dan a nuestras vidas en la sociedad. Afectan de manera muy positiva. Todo lo que hacen nos llena de luz, de esperanza. Involúcrense, no tengan miedo. Hay ejemplos como el que tuvimos hoy de mujeres de éxito que sí lo pueden lograr, que sí se puede hacer. Anímense, van a cambiar nuestra sociedad y nuestro mundo. Y de mi parte yo me comprometo a tratar también de formar y fomentar en los hombres que podamos involucrarlas. Es necesario que todas, que todos participemos y seamos y hagamos de este país un país mejor. Nos vamos, doña Moni, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por compartir micrófonos. De mi parte, de verdad, un honor haberla tenido y qué bueno todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias, Gerson. La verdad, disfruté muchísimo esta entrevista y espero que le sirva a muchas personas y
y que puedan tomar algunos tips que les ayuden en sus desarrollos personales y profesionales. Que Dios las bendiga a todos. Amén, así va a ser. Estén atentas, mujeres, porque la próxima semana se viene una invitada súper especial con un tema sobre derecho legal de la mujer. Eso va a estar buenísimo. Nos vemos. Hasta la próxima.